Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Saldremos mejores. Con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Que no os lleve a engaño el hecho de que estamos contentas, porque no es por la actualidad política, es porque hacía tiempo que no nos veíamos. Efectivamente, y hoy sí que sí está lo mejor por escuchar. Nerea Pérez de las Heras, qué alegría, hija, una semana más. Inés Hernán, amiga mía, que ahora sabe capoeira. Cállate, que he estado de viaje en Brasil por cuestiones laborales, me lo he pasado muy bien, en grande, y me he acercado a ese Sao Paulo, que es sencillamente... pues vanguardia del urbanismo y de la arquitectura. O sea, fantástico el Museo de Arte de Sao Paulo. Un edificio de los años 60 que justo le precede así como una avenida gigante, aparte que es como perpendicular a la avenida Paulista, donde se junta ahí todo el mundo a reivindicar a los orgullos, más de 4 millones de personas y todas estas cosas. Súper buena vibra. Y la gente muy maja. Claro. Así que desde aquí, que viva Brasil. Besitos para todos que se han librado de ese psicópata de Bolsonaro. Te has ido en un pequeño reducto humano de influencers, y hablando de reductos humanos, nos gustaría recoger estas declaraciones del presidente de Nuevas Generaciones del PP, que ya no nos dejan ninguna duda de que desde la derecha pues hay una conciencia absoluta de que ellos salen de criaderos y se tienen que mantener siempre juntos, apareándose entre ellos de manera endogámica y circular para que nunca salga la pasta. Bueno, y sobre todo que no salga tampoco la hemofilia y otros genes que te pueden alterar el ADN y que, bueno, no quiero aquí mencionar porque no soy capacitista. Rarísimas. Pero efectivamente, aparte de un pelo demasiado lacio, que se engrasa muy rápido. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Efectivamente, Nerea, ¿qué te crees? ¿Que yo no tenía Twitter allí instalado? Negativo. Pues efectivamente, el presidente de las Nuevas Generaciones del Partido Popular aseguró en un acto de la capital que estaba negociando, esto lo vendían como programa político, con grandes discotecas de la capital para, bueno, conseguir reservados, chupitos gratis y mejores privilegios. No se ha enterado todavía esta criatura de cómo se utiliza la palabra privilegios en 2023. La sigue utilizando como en los años 50. No pasa absolutamente nada. Bueno, este chico sabe que a las juventudes del PP pues no les importan cosas como la vivienda, la educación, el futuro profesional, el cambio climático. Les importan los chupitos de lo que coño sea que beba esa gente, porque licor 43 no, me imagino, como tequila reposado. No lo sé. No sé tequila cuáles tampoco, son sus costumbres. No, cosas como en plan de vodka de fresa, cosas así. Qué asco, bueno, favor. En fin. Bueno, hablando de niños chaladitos, hemos mandado a Froilán a la cumbre del clima. ¿Cómo te quedas? No sé, de esta noticia que tenemos, no hemos empezado con el carrusel todavía, ¿vale? Esta es la comentada previa. De esta noticia que tenemos, no sabemos qué es lo más distópico. Sí, la presencia de Froilán en Navajas, sí que la COP28 se celebre en Dubái. ¡Venga! Efectivamente, ahí está, justo en medio de todas esas grandes petroleras, casi nada contaminantes con el planeta. Ahí está en Emiratos Árabes, el sultán Ahmed Al-Jaber. Y bueno, pues ahí, fíjate, con una sonrisa irá Ursula von der Leyen a darle así la mano. Me imagino que él a lo mejor no le devuelve el saludo, como ocurre en muchas ocasiones en estos países, porque es sencillamente mujer. Aunque últimamente esos carrados que ya se va repeinando hacia atrás puede ir pasando un poco como si fuese pues un jugador de fútbol, un jugador de fútbol holandés, pero todavía se le nota el busto. Entonces, bueno, en fin, no quiero decir más barbaridades. Sencillamente, Nerea, vámonos a... Hemos colocado al chaval. Hemos colocado al chaval. Venga, hombre, un aplauso. Vamos a carrusel, vámonos. Que hemos colocado al chaval. Saldremos mejores. Carrusel de noticias. Pero Nerea, ¿qué estará haciendo Froilán? ¿Estará repartiendo flyers? En plan, es la COP y él piensa que a lo mejor es un garito. Eso es probable. Estará perdido, claro. Bueno. A saber, lo que es trabajar no se les da muy bien a esa familia. Bueno, no ha tenido de quién aprender. No te preocupes, tíranos de un DM y te echamos un cable si lo necesitas. Llama, grita si me necesitas. El mundo... Han pasado cosas terroríficas en el mundo. La verdad que sí. De fronteras para adentro, de fronteras para afuera y sobre todo cosas relacionadas con las fronteras. Dramáticamente, ya os habréis enterado, de milagro, porque no está en la portada de los periódicos, ni hay ilustradoras diciendo Je suis Grecia,
ni hay grandes lutos nacionales, pero han muerto al menos 79 personas, procedentes sobre todo de Pakistán y de Afganistán, en el naufragio de un barco pesquero que transportaba ilegalmente a gente y que partió desde Libia. Se calcula que viajaban unas 500 personas, entre 500 y 700, es imposible saber el número real de bajas, se han salvado 100 de ellas, o sea, se han recuperado 79 cadáveres, se han salvado 100, se calcula que viajaban 500. ¿De quién es culpa esta tragedia a la que le daríamos muchísima más importancia si, por ejemplo, hubiera sucedido en un edificio que se ha caído en Grecia o en Francia o aquí? Pues de la política fronteriza europea. Claramente. Absolutamente. De hecho, otro de los datos que son absolutamente escalofriantes es que la Organización Internacional para las Migraciones estima en que casi 27.000 personas migrantes han desaparecido en el Mediterráneo desde el año 2014. ¿Qué hace la Unión Europea con esto? Pues nada, tiene políticas fronterizas, no políticas, hace así, eso se pone no está pasando. Efectivamente, cancelación de ruido y ya está. Hace una cosa, Europa hace una cosa que aparte de controlar las fronteras y no evitar para nada las muertes en el Mediterráneo, ya nos pasará factura la historia por este mega holocausto y este cementerio en el que se está convirtiendo el mar. Lo que hace es financiar a lugares sin derechos humanos en absoluto, como Libia y Túnez, para que eviten la salida de los migrantes. Recordemos, lugares sin ninguna garantía, en los que esta gente será violenta y sitios en los que tienen políticas muy inestables, en gran parte por la responsabilidad de Occidente. Y bueno, por otro lado, también hablando de responsabilidades de Occidente, pactos entre PP y Vox. Fíjate, el otro día leía yo un tuit muy simpático de Patxi López que decía: pactos de PSOE con Bildu en ayuntamientos 0, pactos de PP y Vox en ayuntamientos 160. Pues efectivamente este fin de semana ya se han constituido los más de 8.000 ayuntamientos de España, donde gran parte de ellos pues han pactado con efectivamente la ultraderecha. No hay que olvidar que los gobiernos autonómicos también ha ocurrido, como por ejemplo la Comunidad Valenciana, con todas estas cosas aterradoras como el ministro, o sea, el concejal de Cultura con el torero este famoso que Barrera. Tiene efectivamente el Barrera. Bueno, tenemos que decir que se retiró de las plazas de toros en 2011, pero nunca se molestó en ocultar su ideología y además, bueno, también abrazó en su momento a Francisco Camps y como que la Gürtel le supo a poco a esta gente, debe de ser, porque ahí le tenemos. Ahí vuelven a los brazos de la derecha corregida y aumentada con ultraderecha. Se han lanzado otra vez a los brazos de los corruptos que saquearon Valencia durante unos cuantitos años, una derecha corregida y aumentada. Que niega, por ejemplo, la violencia machista. El cabeza de lista del Congreso por Vox, Carlos Flores, que está condenado por violencia psicológica contra su exmujer. Ahí está el hombre, y ha dicho Feijóo respecto a esta situación que es que pasó por un divorcio duro. A mí esto lo ha dicho Feijóo. Esto lo ha dicho Feijóo, ha calificado una condena por violencia machista contra una mujer. Entre otras cosas le decía: hija de puta, ladrona de niños, te voy a arruinar la vida hasta el día en que te mueras, voy a acabar contigo. Ha dicho que lo ha calificado de divorcio duro. Lo ha calificado de divorcio duro. Tampoco están acortando distancias aquí con Pedro Sánchez, que ha dicho que claro, que puede entender que el feminismo ya ha asustado a los señores. Claro, que el feminismo tiene que ser un poquito más tranquilo. Más integrador. Ha dicho más integrador, que está asustando a los hombres de 40 y 50 años. Yo iría más allá, Pedro Sánchez, y te diría que a los de 40, a los de 50, a los de 90 y a los de 70. Y a los de 20, porque los de 20, esos votantes ultraderechistas que están siendo captados a través de el TikTok de Vox, que no tiene, por supuesto, ningún miedo en colgar de cara a las generales unos carteles que ocupen 15 plantas en el centro de Madrid, en lo que dice: España preocupada por lo que de verdad te importa, y arrojando una papelera pues simbologías tales como pues un símbolo feminista, una bandera LGTB, una bandera comunista, ¿no? Porque por si acaso había aquí algún tipo de resquicio en este capitalismo turbogalopante. Esto es lo que se nos viene, Nerea, y la gente, pues evidentemente, a lo mejor no tiene como una concepción que ayer hablábamos tú y yo por teléfono, ¿no? O sea, no, es que piensas, no va a pasar nada. Sí, claro que va a pasar.
Bueno, claro que va a pasar. Es que de hecho ya está pasando. O sea, de hecho ya en la Comunidad de Madrid está pasando, en un ayuntamiento de Boadilla del Monte, que se suscribe directamente que una persona que va un día, una mañana de la Federación Estatal LGTB a dar una charla, que te firmen expresamente una circular para que puedas asistir como menor de edad a esa charla. Una charla en la que sencillamente te dicen, bueno chicos, vamos a hablaros de sexualidad, ni siquiera de expresión de género y otros conceptos. O sea, esto está ocurriendo. A ver, en mi intento de comprender a estas personas que votan a Vox, le he dado una pensada y la motivación es el miedo, siempre es el miedo. O sea, es como que los cambios de ciclo político y sobre todo están motivados por el miedo. Entonces el miedo va cambiando de bando y se van turnando el zapatito rojo y el zapatito azul del logotipo de Macarena Olona de Caminando Juntos, y unas veces les toca a unos decir bolivarianos proetarras y otras veces les toca decir a otros pues feminazis, hormonáis a los niños y no sé qué. Pero esto que está pasando con Vox va muchísimo más allá, porque una cosa que teníamos, unos mínimos que teníamos, era un consenso democrático de todas las fuerzas políticas en este país alrededor de determinados temas. Os pongo un ejemplo. Existen cosas en las que estábamos todos de acuerdo. Existe un listoncito. Por debajo de ese listoncito estaría que la esclavitud está bien o que el trabajo infantil está bien. Por debajo de ese listoncito, al que han bajado, porque ya estamos cayendo en picado, también está que existe la violencia machista. Y entonces esto ya lo están negando. O sea, esto no es una cuestión de opiniones, de cambios de ciclo político, de quién pasa miedo y qué no. No, es que esto es una ruptura del consenso democrático en base a verdades aceptadas e incluso verdades científicas, porque también son negacionistas del cambio climático. Entonces hay que preocuparse de que esté calando, porque ya no es un pequeño retroceso, o sea, es un retroceso en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Están diciendo clarísimamente que la violencia de género no existe. Pues Nerea, lo único que te puedo decir es que miremos al futuro, porque el futuro es hoy, y hoy yo creo que tenemos un invitado que a lo mejor pues nos puede echar sencillamente un cable hacia la esperanza. Saldremos mejores. Cada vez que el fútbol se mete en la actualidad así general es por cosas súper deprimentes. Insultos racistas, insultos machistas, que sale del armario un gay, cosa que es una cosa pues absolutamente... ¡Wow! Un gay es un milagro de la estadística, absolutamente imposible. Hoy nos hemos traído a una mejorcita súper insospechada a hablar de las luces y las sombras de este deporte. Héctor Bellerín, ¿cómo estás, tesoro? Muy bien. ¡Qué alegría! Gracias. O sea, qué Que barbaridad. es que resulta que Héctor Bellerín es mejorcita. Yo cuando lo vi que nos seguía una persona con tantísimos seguidores, digo, ¿esta persona quién será? Y ya todas las amigas bisexuales que tengo empezaron a desmayarse cuando les enseñaba tu perfil y me explicaron que eras futbolista. ¿Cómo estás, Héctor? Qué ilusión tenerte bien, aquí. gracias. Oye, para los que no le conozcáis, bueno, pues vamos a ampliar un poquito más. Él es un futbolista catalán, ha pasado por el Arsenal, el Barça y el Sporting de Portugal. Bueno, estamos ahí en negociaciones que no podemos adelantar porque no soy su representante, sencillamente. Pero, bueno, cuando regresaste en junio de 2020, te comprometiste a plantar 3.000 árboles por cada victoria del Arsenal en lo que iba esa temporada. En septiembre de 2020 se convierte en el segundo mayor accionista del Forest Green Rovers de la One League, o sea, elogiando al compromiso del club con el veganismo y el medio ambiente. Y bueno, pues sencillamente el New York Times le ha catalogado como el hombre más elegante del fútbol, lo cual sencillamente estamos muy de acuerdo. Sí, y también te llaman lesbiana, que es un gran elogio y algo que recoger. Probablemente ahora que me he cortado el pelo no, pero cuando lo tenía cuando largo... llevabas un mulet, ¿no? Sí. Bueno, yo en Londres, cuando en 2017 así me dejé el pelo largo, y es más, empezamos a perder muchos partidos y era culpa de que yo era lesbiana porque tenía el pelo largo. Hasta que no me lo corté no me lo dejaron de decir. Sí. Qué barbaridad, es que no saben cómo Sí. buscarnos las vueltas, es Sí. increíble. Sí. Madre mía, o sea que tú hoy, Héctor, puedes hablar con tranquilidad gracias a que estás sencillamente libre. Claro. Como el Bueno, mar. ya me han llamado de todo, entonces ya puedo, vale. ya tengo la licencia. Y una cosa, ¿y cómo funciona? O sea, ¿por qué podemos estar entrevistando a un futbolista profesional hoy y ninguno de los anteriores se han prestado a ello? Pues no lo sé, yo creo que yo siempre digo que he tenido mucha suerte de la gente que he tenido a mi alrededor. Al final en el mundo del fútbol, como os podéis imaginar, es una auténtica burbuja en la que estás protegido desde que tienes 15 años y donde solo te puede preocupar jugar a fútbol. Entonces, ser consciente de lo que pasa en el mundo real muchas veces es muy complicado, porque nunca
te predisponen a ello. Y bueno, cuando lo empiezas a hacer, pues te das cuenta de la realidad, que no es la que tú has vivido en ningún momento de tu vida, y bueno, hay poca gente dando ese paso. Todo lo que hemos Tal cual. comentado, que tú tienes una conciencia social bastante pública, me imagino que no será, pues como lo que hablamos del chico que es gay y está fuera del armario, ¿no? Que no serás el único que tiene su propia opinión sobre ciertas cosas, que a lo mejor no encaja muy bien en el mundo del fútbol, pero no la manifiesta, ¿no? ¿Cómo es ese ambiente? No se manifiesta, pues por lo que te digo, ¿no? Porque al final estamos muy protegidos y en los vestuarios también hay jerarquías, es un mundo muy patriarcal, muy machista, y al final pues el dar una opinión que es completamente diferente a la de tus compañeros, también desde un punto de vista personal a veces es complicado, ¿no? Porque todos siempre queremos formar parte de ese equipo y... Bueno, son y, tus bueno, compañeros de trabajo con los que claro, pasas muchas horas también. los que pasas cada día, muchos de ellos amigos, pero ese pertenecer, ¿no? Sobre todo desde cuando eres muy joven, que tú entras a un vestuario donde hay gente que son leyendas, ¿no? Con los que has visto desde que tienes 5 añitos y de repente ellos tienen una forma de vida que quizá a ti no te representa, pero tú hacerte valer con 16 añitos cuando llegas a un vestuario podéis entender que es muy difícil, y que al final, pues bueno, yo por las circunstancias de mi vida, por todo lo que me ha pasado, ¿no? Que estábamos comentando, y pues sobre todo pues la gente que he tenido a mi alrededor que ¿Por me, qué? ¿Qué que te ha me- pasado? No, lo que hablábamos Ah, antes, vale. ¿no? De, bueno, muchos insultos homófobos, ya no solo por llevar el pelo largo, sino porque me ha gustado la moda, porque he sido una persona que... Interesada por la literatura, a lo mejor. interesada por la literatura. Al final tú en el mundo del fútbol tú puedes jugar a la Play, puedes tener coches, puedes hacer todas estas cosas, pero si estás fuera de ello ya... No, en teoría no puedes, ¿no? La gente de fuera ya te juzga por eso, porque todos tus intereses no son lo suficientemente masculinos como para que un futbolista los pueda tener, y todo pasa a raíz de ahí, ¿no? Porque a mí me llegan a decir que yo no estoy concentrado en el fútbol porque voy a una pasarela, pero tengo compañeros que les gusta invertir y pasan mucho tiempo estudiando, incluso tienen una carrera, pero ese tiempo no está mal invertido, ¿no? Es Están haciendo aceptable cosas de chicos. como hombre, claro. Exacto, porque si te pones un bolso como Borja Iglesias o Aitor Ruibal, Claro. pues imagínate, no sé si estáis al tanto, queridas, pero bueno, hace un par de semanas estos jugadores del Betis estuvieron de boda y pues lucieron sencillamente sus mejores galas. Y lo guapo que iba. Y los guapos que iban, efectivamente, y uno de los asistentes sube a Instagram una foto de ellos posando y se les ve con un bolso, y entonces sencillamente empiezan a recibir estos insultos homófobos. Hay algunos que precisamente les habéis apoyado, como Joaquín, como tú. ¿No se puede ser aficionado del fútbol sin esta masculinidad tóxica? O sea, ¿hay afición masculina que no sea así? Hay afición masculina que no sea así, y yo te lo digo de primera mano porque además yo las interacciones más bonitas que he tenido de que alguien me ha parado y por la calle y he conseguido entablar una conversación con esa persona siempre han sido pues sobre todo por hombres que sin esa masculinidad tan frágil y que te dicen, oye, muchas gracias por el discurso que tú tienes, pues por abrir, yo qué sé, debates, etcétera. Y existe, lo que pasa que no hace el ruido que hace un comentario tan viral o tan, bueno, pues un comentario homófobo, ¿no? Que es lo que la gente al final, pues lo que tiene los clics, lo que hace que, bueno, que la mierda es lo que vende, vamos. Y, al final es y en así. ese sentido, ¿qué consecuencias tiene entonces para el fútbol decir que eres abiertamente gay? Bueno, eso a día de hoy no se ha visto, y se ha visto pues en la liga australiana, que es una liga que tiene bueno, pocos seguidores. Se vio también con un jugador Del Getafe, creo también. Un jugador del Getafe, pero que estaba cedido creo que en Praga o algo así. Y al Buah, pues final- cuando vuelva a Praga va a flipar. No, pero es que O son sea. cosas que al final es lo que decís, estadísticamente son cosas, pero yo como futbolista no conozco a nadie y es un tema súper tabú que no se habla. Bueno, yo llego a escuchar auténticas barbaridades fuerte eso. en vestuarios y no sé, es triste que al final también que cuando uno salga se esté esperando de esta manera, ¿no? Porque para mí lo ideal es la normalización, en plan, hay un jugador homosexual, pero hay un jugador homosexual y ya está, ¿no? Pero no se consigue tampoco porque al final yo pienso que es una industria que está muy anticuada y que, bueno, yo hace poco leí en un documental
bueno, vi un documental que hasta a finales de los 90 las mujeres no podían entrar a los palcos presidenciales. Entonces, de eso hace solo 20 años. Entonces, estamos hablando de una industria que aún le queda mucho y que es un reflejo para mí bastante claro de la sociedad. Totalmente. Es que esto que hablas de la presión de grupo dentro del vestuario y de las dinámicas que son muy masculinas es completamente impermeable a una pedagogía feminista que se está haciendo desde muchos sitios, desde la política, pero no es distinto de muchas oficinas, de muchos oficios masculinizados. Total. Al fin y al cabo, de la clase en el instituto, del colegio Elías Aguja, aquí lo estamos hablando todo el rato. Tú puedes hacer toda la pedagogía que quieras, pero en el momento en el que esos chavales o esos hombres, incluso hechos y derechos, tienen que encajar en una jerarquía de grupo, sea en un vestuario, sea en un colegio mayor, ya es complicadísimo sacar la cabeza y decir, yo no, ese comentario en WhatsApp no, esto no. Tú, o sea, tú lo has hecho, puedes hablar en primera persona y ya no dentro de tu sector. O sea, ¿qué le dirías a estos tíos que están incómodos en lugares masculinizados, pero que no les apetece cambiar algo, hacer la palanca? Y que lo que no quieren es sencillamente alzar la voz, o sea, también quieren una posición como un poco cómoda, o sea, en plan de Claro. no quiero incomodar, pero claro, incomodar conlleva pues poner un pie en la puerta. A ver, al final es proponer tus propios límites y yo he tenido también, o sea, la suerte de que yo al final, dentro de esos círculos, tú también sabes con quién te puedes mover y con quién no, pero a mí sí que me gusta siempre, yo tengo muy buenos amigos que tenemos opiniones totalmente distintas, pero tenemos conversaciones y yo algo que he aprendido mucho en el mundo del fútbol es la tolerancia, ¿no? Y la tolerancia es algo que poco se habla, ¿no? Que hoy en día está todo muy polarizado y si tú piensas así yo no quiero hablar contigo y mi posición me ha obligado mucho a tener conversaciones muy difíciles de cosas que me ha costado mucho escuchar, pero siempre el intentar hablar de tú a tú y el tener esas conversaciones en plan, tío, yo te respeto, yo te quiero, tú piensas diferente a mí, pero vamos a hablar de esto. Y a veces teniendo esas conversaciones honestas tú puedes entender por qué una persona piensa diferente a ti y por qué piensa que está bien decir una cosa que para ti no lo es, y al final llegas un poco a que la otra persona también vea, y yo he podido tener esas conversaciones y llegar a un punto de vista totalmente distinto, pero al menos aceptarnos y entender el por qué lo hacemos. Pero es difícil también llegar a tener esa conexión entre hombres, y yo al final he estado en vestuarios en los que he estado muchos años y al principio siempre se me ha visto como alguien raro. Pero luego de repente me pedían a lo mejor auxilio en ciertas situaciones, ¿no? O querían consejo, y al final se me ha visto como alguien diferente, alguien con el que le podemos preguntar de ciertas cosas, pero si queremos hablar de, no sé, yo qué sé, de coches, De por ejemplo, velocidad, de velocidad, justo del a mundo del Héctor no le motor, vamos de a preguntar, ¿no? hidrocarburos. Etcétera. Pues un poco eso, pero a ver, es difícil poner límites, sobre todo a mí cuando yo era más joven me costaba mucho. Ahora cada vez soy más capaz de decir, oye, yo, chico, cállate la boca, etcétera. Pero para mí también ha sido difícil, y también yo he tenido una infancia, he tenido una educación en la que yo he tenido que desaprender para volver a aprender, porque al final muchas veces muchos de estas ideas tú no tienes ni idea de que las tienes en tu cabeza y de qué manera han entrado a ti a través de la sociedad, o de tu aprendizaje, o de tu familia, tus amigos, etcétera. Y desaprenderlas a veces es difícil, pero bueno, yo teniendo estas conversaciones con muchos de mis compañeros muchas veces nos damos cuenta de que hay que hablar de estas cosas y que al final todos nos entendemos. Tengo que decir que voy a hablar en nombre de todas las personas heterosexuales y bisexuales que nos estáis siguiendo. There's hope. Compañeras, si tú también estás soltera, no te preocupes. Hay más personas como la que está hablando ahora mismo a mi izquierda en el planeta. Vamos a hablar de otras críticas, Nerea. Bueno, o sea, has hablado de que el fútbol, no obstante, tiene pues ciertos espacios que también son de tolerancia y ciertos espacios en los que ya pues no se consienten ciertas cuestiones. Has criticado con mucha dureza precisamente pues el racismo que hay dentro del mundo del fútbol, y además que bueno pues eres más consciente de ello a medida de que te has ido pues informando. Recientemente, no podemos mirar atrás, que también ha sido noticia de aquí, que hemos tenido también un compañero de colectivo afro, a Moja, efectivamente. Él lo llamaba como la Black Week en boca de Asari, en plan de ¡ay, qué bien! Qué buen la momento semana de para... oro de la atención. Claro, Sí, exactamente. la ventana de la atención. Qué buen momento para sencillamente decir que efectivamente nosotros sufrimos un racismo estructural, que España no es especialmente tolerante en ciertas cosas. Yo acabo de volver ahora mismo de un viaje de Brasil de curro, y claro, no es lo mismo la peña de Brasil que la peña de España, o sea, y evidentemente la integración no se practica de igual forma. Y
bueno, pues hace unas semanas, compañeras, os refrescamos que se insultó a Vinicius, un jugador de el Real Madrid CF, en Valencia. Entonces, bueno, pues esto pone de manifiesto junto con pues, los históricos de Samuel Eto'o, Kameni, etcétera. Yo esto quiero decir, tú que has estado en ese campo, ¿el fútbol es racista? 100% el fútbol es racista porque la sociedad es racista. Para mí es el deporte al final que más se apoya en el mundo, que más gente lo ve, y para mí siempre va a ser un reflejo sobre todo del el hombre en la sociedad en ese momento, porque es la realidad que vivimos. Desde dentro te puedo decir que no lo es para nada, porque yo pienso que desde muy pequeños, hoy en día en España, en cualquier país europeo, hay mucha multiculturalidad dentro de los equipos, y yo desde muy pequeño entendí que esas diferencias no existían, pero sí que es verdad que luego a un nivel cuando llegas a un campo de fútbol, muchos jugadores de raza negra lo que te dicen es que no hay un partido en que yo no escuche que me hacen el mono, ¿sabes? Entonces es muy triste porque es una sociedad en lo que hace 10-15 años esto se aceptaba, sobre todo en el fútbol español, y ahora porque le ha tocado a Vinicius, pero hace un año le tocó a otro jugador y no se hablaba tanto. Y yo he estado en Inglaterra, que es un país muy multicultural, en el que nosotros, cuando pasó el caso de George Floyd, se hicieron asambleas a nivel de la liga donde todos los capitanes y muchos jugadores de raza negra podían dar su opinión. Entre todos decidimos que queríamos empezar el partido hincando la rodilla, y la liga respetó que el momento que estos jugadores quisieran que acabáramos con esto y a lo mejor empezar otras iniciativas, total, que le estaban dando como la libertad a estos jugadores también a decidir, y ya no solo algo momentáneo, sino entre ellos formaron como un equipo de 4 o 5 capitanes en los que iban a dar ideas para que hubiera, porque en ese momento solo había un entrenador negro y árbitros no habían, etcétera. Entonces, cómo se podía promocionar, ¿no? y poder dar más oportunidades a gente que tiene más dificultades y que no está representada cuando es un país donde hay mucha representación, no solo africana, sino también India, de países asiáticos, y no se ve representado en lo que es en un campo de fútbol, ¿no? Entonces, el promover ideas nuevas que desde una base, desde que los jugadores sean jóvenes o los entrenadores, puedan promocionar la igualdad de una manera real y no solo con un mensaje cuando estás viendo el partido en la televisión. Y yo pienso que esa es la gran diferencia, ¿no? Que aquí ha pasado un problema y bueno, tenemos la Black Week, pero en realidad como institución no se está haciendo nada para que esto cambie. ¡Anda! Justo te íbamos a preguntar eso. ¿Qué protocolos hay? No hay ningún protocolo. Pues a día de hoy, si un jugador escucha cánticos racistas, va al árbitro, le dice lo que está pasando, el árbitro lo escribe en el acta y luego a partir de ahí pues se toman medidas en las que investiga la policía, etcétera, etcétera. Bueno. Pero es resolver un problema que está pasando en ese momento, pero ¿cómo evitas tú ese problema? Que al final para mí es como todo, ¿no? La educación que se tiene que dar antes para que estos problemas no existan, pero en este país en eso hay muy poco. ¿Desde dentro preocupa? ¿A tus compañeros les preocupa? O sea, a mí lo que me da más pena es que están muy acostumbrados. Claro. O sea, que para ellos es oídos sordos, en plan, me pasa mucho, ¿sabes? Y entonces eso es lo triste. Pero bueno, claro, hay momentos en los que ya son límite, y claro, tú estás en un partido que te están viendo 60.000 personas en el estadio, donde hay tanta gente encima tuyo. Eso es una presión que al final pues todo se acentúa, y bueno, no es que se acentúe, es que eso aunque no hayan 60.000 personas, es algo muy duro de escuchar, ¿no? o de recibir. Entonces, bueno, yo pienso que pasó en Italia lo mismo que está pasando en España con Lukaku, y bueno, yo creo que son cosas que tienen que cambiarse lo antes posible, y poner protocolos para que bueno, y no solo protocolos, sino yo pienso que mucha educación, y no solo al futbolista, sino a la gente que quiera entrar a los estadios de fútbol y bueno, a la sociedad en general, ¿no? Pues Total. difícil, ¿eh? Sobre todo hay que hacer entender que un insulto racista no es cualquier tipo de insulto. Sí, que pero es una punta de iceberg de una pero violencia Nerea, muy mira, heavy. lo que está diciendo él es una cosa muy interesante, porque yo cuando fui a ver un partido, yo soy del Atlético de Madrid, a mí me vais a disculpar, y entonces Esto yo fui cada vez que lo dice a mí me sobresalta. De ¿Por repente qué? es como si se quitara una porque es un aspecto de tu personalidad que, bueno, no, pues que no igual logro interiorizar, Inés, bueno, lo siento. y el mundo del perdóname, motor no también, entiendo. chicas, el mundo del motor, también si todavía quieres lo tengo más Verstappen, asumido,
Bueno, Lo hijos, del- yo qué sé. Lo pues- del fútbol, pues hija, Bueno, no sé. da igual, el punto, ¿vale? Yo fui a ver un Atlético de Madrid-Zaragoza al entonces Calderón, que todavía, bueno, que entraba mucho frío por ese hueco que tenía. Bueno, ahora mismo, evidentemente, eso es una simpática construcción de Enrique Cerezo, porque, o sea, ese equipo de fútbol, la verdad es que es digno de seguir, por ejemplo, a través del Pionero, que es una serie maravillosa de HBO que habla de Jesús Gil y de cómo construyeron eso, porque realmente el Atlético de Madrid estaba para diluirse en cualquier momento, pero gracias a la agudísima corrupción, bueno, pues ha subsistido hasta el día de hoy. Y entonces, bueno, estábamos en el campo, tía, y justo hay unas zonas como aledañas donde pues la gente se pone a echar sus simpáticas cervezas, sus pipas, etc., ¿vale? Y bueno, pues en ese punto hay como un grupo de no sé, 200 personas en el que de pronto se ponen a decir Sieg Heil, Sieg Heil, Sieg Heil. A tomar y yo por digo, culo. claro, yo decía, ¿Qué querrán decir? ¿Querrán decir Silkepil? En plan de- ¿Querrán decir, echamos de menos a Silke? Claro, querrán decir Silk la seda, o sea, han venido tantos británicos hoy, no, eran cantos racistas, ante eso se hizo un absoluto y sepulcral silencio por parte de otros muchos asistentes y esas personas sencillamente entraban al campo con una sonrisa, con unas banderas que pone hasta la muerte venceremos y os vamos a patear contra un bordillo y ya está, y ahí no pasa nada, me explico. Sí. Entonces, bueno, pues evidentemente, claro que se puede hacer algo, igual que ha pasado con los Ultrasur en el Real Madrid y una serie de cosas. El mundo ultra, muy interesante por otra parte, que es algo que también se estudió mucho en los 90 y amo. Es que al final es... El fútbol en ese momento es una máscara, o sea, el fútbol te está dando un espacio para que tú puedas decir lo que te salga de ahí y nada, y decir, no, pero yo estoy animando a mi equipo, ¿no? Entonces, pero eso pasa en muchos países y en España en muchos clubes se ha intentado erradicar, pero... O sea, lo que te digo, que mucha de esa gente no le gusta ni el fútbol. Es más, yo tengo un amigo que llegó a ser ultra hace muchísimo tiempo. Él es como un gato, ha tenido como 7 vidas. Y a él no le gustaba el fútbol. Pero esa era su manera de, bueno, de soltarlo todo, ¿no? Entonces, bueno, al final vivimos una sociedad que es una mierda. Yo entiendo que la gente quiera ir los fines de semana a un sitio a desfogar, gritar, que yo es claro. algo que entiendo perfectamente y entiendo que se metan conmigo, que yo sea... O sea, como que yo me pongo en esa situación para que sea así de una manera sana, ¿sabes? El problema es cuando Claro. ya hay motivos políticos, hay motivos racistas, homófobos, lo que sea, cuando ya se pone eso por delante, ¿no? También qué Guau, también qué es que fuerte sí. ese momento, tía. Yo hay un momento en el que digo, eres capaz de gritar a 200 metros, árbitro hijo de puta, pero no eres capaz luego después realmente de, no sé, pues... De tener una conversación, una como tienen conversación con este normal, muchacho claro, en el en plan, vestuario. oye, que es ¿qué el tal único estás? que, claro, yo Claro. me imagino a sus compañeros, que no seré yo la que empatice con ciertas masculinidades, pero claro, esos compañeros, este es un flojo que no habla de criptomonedas, y luego cuando tienen un bajón porque están a punto de divorciarse es como, Héctor, ¿te tomarías un café conmigo? Claro, Ay, es que, claro. es que son contextos muy raros. Me hace gracia eso de que no le gusta el fútbol, pero va solamente a sacar lo peor de sí mismo, que es como la gente Sí, de sí. ultraderecha con la democracia, ¿no? Es como Total, no les gusta total, la total. democracia, pero van a votar pues para sacar lo peor de Bueno, sí la política también mismos, te da esa un poco. máscara. Claro, o sea, es como, lo de la democracia es lo de menos. Yo realmente lo que quiero es odiar a Peña, ¿no? Es la sensación que tenemos... Yo como persona que no entiende... Exógena, sí. Exógena, pero exogenísima. Me parece como un criadero, o sea, como ave creme ultraconcentrado de un montón de cosas que no entiendo, que no comparto, del gente chillando a la tele en un bar y pegándose por unas fuera de juego. Estoy diciendo cosas, ¿vale? Sí. Que no comprendo. Pero no todo el ¿Qué mundo hay es de así, bueno, Nerea? Héctor? Dime, claro. Claro, dime A ver, que- para mí hay muchas cosas buenas y para mí, sobre todo, lo más bonito que yo he encontrado con el fútbol es que siempre es un nexo de unión y que para mí yo puedo ir de vacaciones a donde sea, que si hay una pelota, a partir de ahí nos comunicamos y para mí es algo muy bonito que sea como un lenguaje no escrito con el que te puedas entender con gente y que de repente ya tengas un campo común. Y pues para mí el deporte... Un campo. Me ha gustado. Y para mí, bueno, eso tiene... Y al final también las virtudes o las actitudes sociales que te da el deporte, que para mí han sido, yo las veo a día de hoy y para mí han sido, me han ayudado mucho en mi vida. Entonces siento que tiene muchas cosas buenas, pero siempre que se forme parte de esa industria de una manera sana
y de, bueno, de la sociedad que teníamos hace 30 años. El fútbol era una manera, igual que estamos intentando cambiar como sociedad, tenemos que intentar cambiar también pues el deporte. Yo creo que podríais hacer mucho, Héctor. O sea, realmente creo que le estáis hablando a gente a la que no le estamos hablando gente como Inés y yo. O sea, vosotros, cómo actuáis o cómo condenáis ciertas cosas o lo que dices, le está hablando a personas a las que nosotras no accedemos. O sea, es rarísimo que haya solo 2 jugadores que hayan salido del armario abiertamente en Europa y que haya sido en pocos años, con la cantidad de jugadores profesionales de fútbol que hay, que por estadística pura es que tiene que haber más, total, ¿no? Entonces, total. A una criatura que no va a tener acceso a una pedagogía feminista, a ciertos discursos, que sean los futbolistas los que le digan no puedes insultar de cierta manera porque es gravísimo, o tienes, o sea, o tu compañero es gay y no pasa absolutamente nada, es mucha tela. ¿Que eres consciente de esta responsabilidad? ¿La entiendes como responsabilidad? Sí, la entiendo como responsabilidad desde el momento en que me di cuenta de la influencia que podíamos llegar a tener y soy consciente de que se necesita a gente que tenga estas conversaciones y que hablemos de estas cosas, igual que pasó con Aitor Rival y con Borja Iglesias, en plan, a través de estos insultos homófobos estás dando un poco la vuelta a la situación y le estás dando, pues bueno, simplemente a un chaval que a lo mejor te está viendo y que le apetece ponerse un bolso y él lo hace, ¿no? Pero que al final, muchas veces por el público que tenemos, este mensaje llega de una manera muy diferente, pero sí que es verdad que estás acercando un poquito ya o alejando esa valla, ¿sabes? Y estás dando que pensar a gente que, como vosotras decís, no, a lo mejor no son vuestro público, ¿sabes? Y a lo mejor ellos se lo toman de otra manera, pero estás acercando un poquito más la mirada hacia ahí. Y también lo que quería decir, que al final, como jugadores, que puede haber un jugador homosexual, nosotros desde muy pequeños también en el fútbol, se nos enseña que nosotros somos futbolistas y nada más. Pero eso desde un principio. Y se te enseña también que tu valor depende constantemente de tu partido, de cómo juegas, de cómo entrenas. Entonces, ya desde muy jóvenes, simplemente por el lenguaje que se nos utiliza con nosotros, porque nosotros llevamos jugando a fútbol desde los 5 años, es muy difícil sentirte valorado ya por el simple hecho de ser una persona, ¿sabes? Entonces, cuando... Es difícil sentirte valorado, dices. Sí, por, porque algo por el simple hecho de que seas una persona, ¿sabes? Como debería sentirse todo el mundo. Tú eres constante, tú eres... o sea, tú tienes amigos o no en un equipo de fútbol cuando eres pequeño, depende de lo bueno que seas. Porque el malo del equipo a lo mejor no se le habla. Te estoy hablando en cualquier academia, pero los niños pequeños hemos sido y somos así, porque somos niños y no tenemos ni idea de lo que pasa, pero tanto los entrenadores, las familias muchas veces cada vez más involucradas y de una manera mucho menos sana, al final eres el que les va a sacar de pobres, o no eres, ¿sabes? O sea, tú no ganas un partido y te doy un besito, pero a lo mejor pierdes y ya te miro diferente. O sea, yo pienso que como niños ya desde muy pequeños se nos acostumbra a hacernos entender que nosotros estamos valorados dependiendo de cómo actuamos o de cómo hacemos nuestro trabajo. Y eso nos separa mucho también de cómo nos sentimos, de cómo nos expresamos, del valor que nos damos a nosotros mismos, y eso ligado al hecho de que llegas a un equipo profesional y tú tienes que estar lo más protegido posible, intentando hablar de esto, intentando mojarte con lo otro. Es muy difícil también forjarte una personalidad y forjarte esa fuerza que te diga, vale, yo soy así y voy para adelante, ¿sabes? Entonces, se critica mucho al futbolista y yo también lo he hecho, y también he sido parte del otro lado, pero lo que yo cada vez veo más claro es que somos un producto de una industria que desde pequeño te está tratando de cierta manera y que vives en una auténtica burbuja en la que si tú no eres fuerte y tienes gente a tu alrededor que te ayuda, tú no sales de ahí, ¿sabes? Entonces se necesita darle más responsabilidad al futbolista como persona y como ciudadano, y se necesita darle mucha más oportunidad de mojarse y de equivocarse y de reflexionar y de no cubrirnos las espaldas ya desde el principio, que por eso ningún otro vendría aquí a hablar, por ese miedo, ¿sabes? Bien. Entonces es difícil el tener esa fuerza de sentirte como te sientas y poder demostrar cómo eres de cara al mundo por la burbuja que llevas creada desde que tienes 8 añitos. ¿Nos puedes describir más o menos cómo funcionan los 6-7 meses de temporada, o 9, los que duren? 9, ¿no?
Pues ¿cómo funciona? Pues entrenando... Un get ready with me. Un get ready with me, pues al final, bueno, Lela te lo puede contar también, es nuestro problema, o no problema, sino que nosotros no tenemos fines de semana, nosotros al final vamos por microciclos, que se llama. Sois que como es, camareros de Malasaña. total, y eso es los días que hay entre partidos y bueno, podemos estar a lo mejor meses en los que tienes 8 partidos por mes y no tienes un día para descansar y bueno, normalmente entrenas por las mañanas, cuando viajas fuera viajas el día antes y después del partido vuelves y bueno, es un constante ir y venir, a veces estás una semana, 2 fuera de casa porque tienes que jugar partidos fuera y bueno, se entrena muy poco porque juegas muchos partidos a día de hoy, que esa es otra, cada vez hay más partidos, ahora que son nuestras vacaciones, pero hay torneo de la selección, entonces nosotros también en ese sentido cada vez tenemos más carga, cada vez es más inhumano también. Más inhumano, pero porque también ha cambiado mucho el modelo de fútbol. O sea, no es lo mismo el fútbol. Es que el otro día, bueno, vi unos fragmentos de cuando jugaba Zidane y Figo, o sea, que eran literalmente, o sea, yo tendría, o sea, era un cigoto. Tampoco se piensen los oyentes aquí que soy Pedrerol, pero bueno, en ese momento es verdad que era una forma como muy distinta de jugar, que era como todo el mundo detrás de una pelota, de un lado para otro todo el rato, y ahora hay más técnica y es otra peli, y eso es un poco lo que yo quería preguntarte. O sea, quiero decirte, al final tú te pasas la vida viajando, ¿qué vínculo tienes con tus colegas, con tu pareja, con tu familia? A ver, yo con mi pareja a día de hoy vivimos juntos y tenemos más, pero es con mis amigos muy complicado, con mi familia muy complicado. Además, yo he estado 10 años de mi vida viviendo en Londres, lejos de mi familia, de mis amigos. Luego este año de Sevilla fui a Barcelona, a Lisboa. Ahora estoy un poco nómada, ¿no? Tenemos una caravana donde tenemos las cosas, pero no tenemos casa. Entonces también se plantean situaciones muchas veces complicadas. ¿Dónde ¿no? tenéis la ropa, chicos? Es que tenéis poca, ¿verdad? Tenemos ropa en Sevilla, tenemos ropa en Barcelona, tenemos ropa en Córdoba, tenemos ropa en todos lados y al final... Toda de segunda mano, hay que decir. Toda de segunda mano. Yes, Ahora yes. hablaremos de eso. Ahora hablaremos de eso. Pero sí, también es verdad que por la situación que se ha dado, yo llevo 3 años también firmando contratos de 1 año o de 6 meses y al final la incertidumbre de no saber dónde vas a estar y todo eso también es complicado, pero bueno, estamos ahí. ¿Y cuál es el futuro de un futbolista profesional? O sea, quiero decir Bueno, ahora ya firmamos contrato nosotros, no, lo hemos dicho. No, pero a medio sí, plazo. Que va a ser colaborador, Héctor, que va a que ser nos lo queríamos decir hasta el final, pero que Eso es. le hemos Ahí hecho se una va a oferta, acabar, se va a le hemos hecho acabar, una se va a acabar. oferta de 25 euros por sección y se viene. 25 euros por sección, falso autónomo, todo. O sea, entra dentro de justo los cánones de aquí de la empresa. Bueno, es broma. Entiéndase como esto de humor, porque claro, nosotros también estamos renovando, que también vamos partido a partido, como dice el Cholo. Partido a partido. Claro, exacto. Estás metidísima, ¿eh? Estoy Estás metidísima. Chicos, tenéis que parar. Menos mal que estabas tú, que sabes las Es que soy jerga de heterosexual. cosas, Para estas sí. cosas siempre tenéis que llamar, pero también tengo otras frases como cuando has dicho todo el speech de tenemos que comunicarnos, solamente tenía en la cabeza la frase de Pablo Alborán de soy homosexual y no pasa nada. Pablo, para. O sea, sencillamente para. Pero ¿cuál es el futuro profesional, por así decir, de un futbolista en un medio plazo? Quiero decirte, cuando ya cumples 39 años. O sea, ahora mismo, ¿Raúl qué hace? Raúl 7. A ver, Raúl 7 es una leyenda y Raúl 7 no se tiene que preocupar de nada. Pero sí que es verdad que es una estadística que mucha gente no lo sabe, pero en Inglaterra a los 5 años el 50% de los jugadores después de retirarse están en la bancarrota. O sea... Wow. Con la pasta que ganáis, Sí, también hay que sí. hablarlo de eso. Pero ahora. claro, ¿qué pasa? Que yo, por ejemplo, yo acabé la ESO y me fui para Inglaterra y allí me dijeron, bueno, vas a hacer como un grado medio, tal, no sé qué. Nada. Y no se nos educa más allá de... Sí que es verdad que hay clubes que cuando juegas en las categorías inferiores sigues sacándote carreras universitarias y tienes esa posibilidad, pero muchos de los equipos es más, es como un incentivo, ¿no? Vente con nosotros, que con nosotros no tienes que estudiar, ¿sabes? Con nosotros te puedes dedicar directamente y solamente al fútbol. Entonces, para mí, yo con 16 años cuando acabé la ESO y me dijeron que no tenía que estudiar más y que solo iba a jugar a fútbol, yo estaba encantadísimo, también te lo digo. Yo luego con los años, pues me despertaron muchas más inquietudes y empecé a estudiar por mi cuenta, etcétera, pero no existe mucha educación en torno a qué hacer con el dinero o cómo plantearte tu vida a partir de los 35 años. Es más, mucha gente con el dinero que tiene intenta invertirlo. Me quedan pocos años, he tenido una lesión,
voy a invertirlo con más riesgo, etcétera, etcétera, y acaban planchados. Entonces, ¿Y qué eso hace pasa muchísimo. ¿Qué hacen los jugadores? Claro, es que esto A es ver, o sea, el deporte de élite en este sentido y en otros muchos, o sea, atletistas, etcétera, sí. gente que Claro, el les escalón sacan como si económico. fuese un Claro. brócoli así de la tierra cuando tienes ya 25, 30 años. Una o sea, es gimnasta otra peli. nunca va a ganar Ujú. esa. Claro, Claro, no claro, tiene claro. nada que dilapidar Sí, realmente. sí, Claro. sí, total. Pero como pero fútbol lo ¿qué? natural es ser entrenador. Entrenador. Claro. Pero porque claro, no es lo que te digo, que no aprendes mucho más si no quieres. Y bueno, mucha gente se ha metido pues... En concesionarios, por lo que nos has En contado de antes. concesionarios puede ser también y bueno, pero algunos, yo tengo un amigo por ejemplo que ahora se ha metido como inversor, pero él es una persona que ha estudiado mucho, etcétera, pero bueno, no... O sea, no soy- Criptobro es como eso, clínicas de pelo como Sí, Cristiano es Ronaldo. también- Cosas muy masculinas también. Es Cosas que a lo muy mejor masculinas habría que también. darles cierta educación fiscal desde a los 16 años. Como, para como que- mínimo, Claro, pero es como lo que para- te digo, que tú llegas ahí a cualquier equipo, ¿no? Yo llego ahí al Arsenal y hay un puesto que es atención al jugador, que esta persona Qué te hace guay. todo. Esta Esta persona te hace todo. Y a ver, son personas Rafa, qué maquillaje. que siempre yo les tengo mucho cariño porque, bueno, se desviven por nosotros, pero yo entiendo que yo con 16 años llego al Reino Unido y no hablo una papa de inglés y entonces me ayudan a sacarme una tarjeta de móvil, me ayudan a ponerme el internet, etcétera, ¿no? Pero es verdad que para mucha gente esto es todo. O sea, llamas aquí, tienes un problema. O sea, tú no piensas en nada más, o su intención es no piensas en nada más que en jugar a fútbol. Entonces, claro, o sea, tú, las cosas que te anclan a la tierra, como, yo qué sé, ir a comprar el pan o lo que sea, ¿sabes? Eso no existe, está todo hecho para nosotros. Me está Entonces, Me está dando desde- una ternura imaginarte con 16 años sacando El insurance number, llamando por teléfono El a insurance Néstor. number. Claro, sí. Bueno, yo era un cuadro, yo no hablaba nada de inglés, Esa pobre además. criatura. Bueno. Entonces, claro, yo ahí, pues claro, yo lo entiendo, ¿no? Pero como que se nos da demasiada facilidad. Como, o sea, es normal que formemos parte de esa burbuja porque además es... No, tranquilo, ya te lo hago yo. O sea, como que no te dejan tampoco hacerlo tú solo, ¿sabes? Entonces, no se dan cuenta tampoco, yo creo, del lado malo de tener tanta ayuda, vamos, es que no haces nada, no eres consciente de ¿Te has nada. encontrado compañeros que sean ineptos en la vida? O sea, quiero decirte, en plan, que no sepan... Imagínate si que- no creo que se sepan freír un huevo. Claro, que no sepan freírse un huevo. Es que yo entiendo ahora muchísimas que no se cosas, puedan ¿eh? descargar el Tinder o cosas así, ¿sabes? En plan de pidiendo Sí, asistencia sí. al jugador. Perdóname. Es una combinación como de Perdóname, ¿puedes tomar desamparo, foto al falta de rabo? Sí, educación. está mal. Bueno, al final, yo siempre lo digo, yo he sido esa persona, total, he sido esa persona. Yo tenía 20 años y no sabía freírme un huevo y no sabía ponerme una lavadora y he sido esa persona. Yo, la suerte que siento que he tenido es que, pues eso, sobre todo mi círculo que yo he tenido fuera del fútbol, que hay mucha gente que no lo tiene, me ha empujado y me ha hecho ver qué es lo que hay detrás de esa cortina, porque es que si tú no quieres no lo sabes. Porque tú vives bien y nada más te preocupa porque es que te obligan a que no te preocupes, por decirlo de alguna manera. Y yo llego un momento que yo me planteé en plan de, es que tío, es que no sé hacer nada. Y yo llegué un momento, bueno, yo tenía cocinera, limpiadora, o sea, yo no hacía nada y pues llegó un momento que dije, oye tío, pues yo quiero ponerme mis lavadoras, quiero aprender a cocinar, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro y fue en realidad cuando mejor me sentí porque en ese momento yo vivía en una granja del siglo XVIII a las afueras de Londres porque fue justo antes de la cuarentena y quería estar como en un momento en el que quería como En tu época victoriana. en mi época victoriana, en la que quería yo empezar como a priorizar un poco mi vida porque sentía que, aparte del fútbol, nada tenía mucho sentido. Entonces, pues ahí fue cuando literal empecé como con esas cosas, pues con la cotidianidad de mi vida, empecé a sentirme más dueño y empecé como a concienciarme de todo lo que tenía a mi alrededor y de qué podía hacer yo para seguir haciéndolo y para que nos diéramos cuenta, sobre todo la gente de mi alrededor y mis compañeros de trabajo, de entender lo importante que es eso. Pero yo antes era una persona totalmente diferente, encerrada en esa burbuja y ya te digo que
que no es fácil salir si no tienes algo que te tire. Claro, por Pues fuera. salen a los 20, simpático a los 30 asidero. cuando se retiran, ¿no? Yo si Es hubiese como sido tú, fortísimo. quédate tranquilo, hubiese sido de las que se evalúo yo. Yo hubiese sido de las de, anda, Pero pero... de sí, las sí. del concesionario. Las del concesionario. en Yo hubiese un sido call center. Crypto Bro, todo. O sea, no os preocupéis, si tú estás escuchándome, efectivamente, compañera, también se puede caer en la tentación No digas de la eso, eres comodidad. capacísima, lo hubieras hecho fenomenal. No, pero es verdad, o sea, quiero decirte, es verdad que, pues eso, tus amigas de Almería, Claro, todo eso te el quitan. Carabanchel, todo el barrio siempre, pues al final tú dices, a ver, asidero, esto es lo que pasa, no sé qué, Es cogerte el metro. dificilísimo. Coger el metro, tía, o sea, es importante desplazarse en metro, que ahora quiero hacer el bloque medio ambiente, no te escapas tú, sin hablar claro, digo, coger el metro para que veas un poco de lo que se está rodeando este tipo de movidas, Total. claro. Sí, Total. porque es muy rápido y muy práctico y muy ecológico. Pero, es una Ecológicos. lo que estás contando es Que una no se os olvide. combinación de extrema juventud, extremo desamparo, desamparo no económico, sino un desamparo afectivo, de referentes, intelectual, ¿no? Que estáis un poco solos, que os lo hacen todo y que, sobre todo, vuestra autoestima está completamente enfocada en una sola cosa, muy frágil, que es este deporte que practicáis. Son muchas cosas indicadas para generar personas difícilmente funcionales en muchos niveles. Claro, Total. ¿cómo son políticamente tus compañeros? ¿Qué piensan? O sea, La mayoría muy diferentes a mí, la verdad. AKA, votantes de Vox. Hay de todo, hay de O sea, todo. despolitizado. Es lo que tú decías antes. Hay mucha gente con unas opiniones muy similares a las que yo tengo, pero también con mucho miedo de simplemente Verbalizarlo. verbalizarlas o divulgarlas. aquí pero, tenéis vuestra casa. Pero, pero hay de todo. Pero bueno, os podéis imaginar. No hace falta que yo lo diga. No, ya me lo he imaginado. Bueno, Os podéis también imaginar. ha sido unas grandes palabras. Mira, has hablado antes de, efectivamente, de pues eso, cocinarte tú, de tener, hemos dicho, viajar en metro para enterarte un poco de lo que va la vaina, y aprovecho este bloque para decir que eres una de las pocas personas que te has posicionado abiertamente frente a la emergencia climática, Ujú. que es una cosa que sencillamente está ocurriendo y que no sé si te sonará de algo, pero efectivamente There's No Planet B y todo este tipo de camisetas que te puedes comprar haciendo greenwashing en Zara. Pero bueno, ¿qué ocurre? O sea, ¿por qué te preocupa la cuestión climática? A ver, me preocupa porque yo he vivido en la naturaleza toda mi vida y yo... La naturaleza, ¿eh? En la naturaleza, a la que vas cuando sales de la ciudad. Exacto. Ese lugar paradisiaco. A ver, yo, víctima también de esta burbuja de la que hablábamos, yo soy un amante de la moda y compraba muchísima ropa hasta un punto bastante enfermizo. Hasta que, bueno, me puse a estudiar, hice un curso de moda sostenible y me quedé como en plan de a cuadros. Y bueno, a partir de ahí dije... ¿Qué aprendiste en ese curso, por favor? A ver Que si no aprendí, o sea, aprendí que un pantalón vaquero o sea, cuesta que- fabricarlo 10.000 litros de agua. sí, que no existe nada sostenible. Eso es lo primero. O sea, cualquier cosa que te compres nueva, eso ya no es sostenible. O sea, te puede doler más o puede doler menos, pero eso no es sostenible. Y también el lado de que lo sostenible siempre lo conectamos con lo ecológico, pero hay que conectarlo más también con lo humano. Porque muchas de estas empresas, bueno, hay fábricas Precarizados. precarizadas y, claro, las fábricas con las que trabajan ellos no, pero esas fábricas tienen subcontratadas a otras fábricas en las que, bueno, hay esclavitud infantil, bueno, trabajo infantil, todo. Entonces, bueno, aprendí que yo tenía un dilema muy grande en plan de, me encanta la ropa y mierda, esto no funciona, y a aprender a decir, oye, pues ya llega un punto que ya basta, y a partir de ahí, pues bueno, ya hace como 3 o 4 años que solo compro cosas de segunda mano. Que se puede comprar lujo también por segunda mano. también se puede comprar o sea, lujo de Vestiaire segunda mano. Collective, tienes Vinted, bueno, Vinted no es tampoco tan lujo, pero Sí, tienes ahí un poquito de sí, todo. y sobre todo el aprender a cuestionarme las cosas. Y yo, por ejemplo, hace como... cuando estaba en Barcelona hace 6 meses me compré unas zapatillas nuevas. Que fue la primera compra que hice así de algo nuevo, pero estuve como un año en plan diciendo, me encantan estas zapatillas, en el momento que ya necesito unas zapatillas nuevas, porque, yo qué sé, es que mira, estas hace como 6 años se que ven las tengo ya, trabajadas. que están trabajadísimas, Puedes ¿no? enseñarlas si quieres, sí. Hay aquí. ¿Se ven? curradillas, sí.
Bueno, mejor lo levanto mucho. porque No huelen un poquito. lesiones, imagínate, vamos. Pero, me llegan los béticos aquí y me dicen, así, me hacen así. Pero como que al final quiero algo nuevo, vale, está bien, ¿no? Lo entiendo, pero ¿por qué lo quiero? Y las vi en un escaparate durante 6 meses hasta que me decidí a comprarlas, que hoy en día el consumismo es pam, 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 vale, esto me gusta, esto sí, vale, enviar, en 2 días lo tengo en casa, ¿sabes? Entonces ser un poco más consciente de ese proceso, y para mí empezó con la moda, pero bueno, se extrapola a todos los sentidos en toda mi vida, desde mi dieta, desde cómo me muevo, desde cómo vivo, y haciéndolo en pareja también, que es mucho más bonito, y el motivarte también el uno al otro, que hay muchas maneras de hacerlo, y nada, pues como te digo, empezó por la moda, pero para mí eso me hizo también ser mucho más consciente del maltrato animal, de como que una puerta a mí me abrió muchas, y bueno, yo vivo mi vida bajo ese canon e intento ser lo mejor posible, y obviamente no soy perfecto, en plan, hoy llegaba tarde, me cogí un taxi en vez de coger el metro, que normalmente nosotros nos movemos en metro, y bueno, y no pasa nada, pero yo siempre lo digo, que lo importante es ser consciente, y sobre todo que cuando haya esa información no mirar para el otro lado, que eso es muy fácil, ¿no? En plan de... Muchas veces cuando hablo con mis amigos me dicen, tío, no me cuentes eso, que luego me siento mal, ¿sabes? Y es en plan de... Es que eso se trata, claro. de que te sientas mal y de que tomes decisiones diferentes a las que tomas a día de hoy. Pero bueno, hasta que necesitemos un Planet B, ¿no? Y Jeff Bezos nos lleve ahí a... Madre mía, calla, hasta que llegue ese momento. Seguramente sea Claro. la solución. Jo, Héctor, pues... Madre mía, nos has drenado, compañero. Yo miro el fútbol Esperemos que con no seas un otros psycho ojos. killer en el fondo de los La fondos, verdad. porque por lo demás, chico, mira, un pequeño Bastante aplauso, majo, claro. Sí, yo venía con muchos prejuicios, pero, chico, no había pensado en muchísimas cosas de las que has contado. Ha sido bastante guay charlar contigo. Ha sorprendido a Nerea, eso no lo Sí, hace mucha gente, ¿eh? Sí, sobre todo después de las décadas y décadas que llevo en esta tierra escuchando gente Me lo entrevistando imagino. gente, que son una barbaridad. Que ha sido un gustazo tenerte con Para mí nosotras. también. Esperamos seguir entreteniéndote, informándote y que nos sigas escuchando, porque eres una mejorcita. Un poco de honor y que convenzas a todos estos chavales que te escuchan de todas estas cosas importantes que nos has dicho. Ah, dices que solo lees mujeres y te queríamos preguntar ¿qué estás leyendo? Bueno, estuve leyendo mujeres durante un año. Sí. Ahora me acabé de leer... los últimos que me leí fueron Rosa Montero. ¿Cómo se llamaba? Era El peligro de estar cuerda. Estaba muy guay. Ahora me estoy leyendo Dune. Ay, qué Dune, guay. hija, que Ahora nos me gusta estoy mucho leyendo también, Dune. hombre, De claro. las sagas. Y ya luego Sí, después lo rematas viendo a Zendaya Sí. y mira lo que tengo que hacer, santiguarme. Claro. Sí. Tesorón, aquí tienes tu casa. Muchas Sí, gracias. se os quiere es un placer. mucho, Elena y Andrea. Gracias por acompañarnos también tenido hoy aquí, que hemos público. tenido un poco de público. Y, por supuesto, todos los que hacen siempre esto posible, porque efectivamente, ¿te imaginas que ahora nosotras sencillamente despreciamos a todas las trabajadoras que nos acompañan en este proyecto? Y no las Después de todo esto. Sí, Se os pero quiere- Marisa no ha comido, pobrecita. Marisa no ha comido, Julia tampoco, Geba tampoco, el compañero que no está vive Apolo pues tampoco ha comido, en fin, Sara Luque seguro que sí, que está en su casa, y Paula también, y nuestra querida Irene Guinea, que también nos acompaña. En fin. A la majas. Volantazo este, ¿eh? Sí, me siento zapatapaía absoluta. Nerea, pues te veo la semana que viene, hija Hasta mía. la semana que viene, compañera. Hemos de mi alma y tardado de una mi semana en corazón. volver, pero ha merecido la pena esta reentré. El descansito, Dejáis tan bueno. alto el listón que luego después, claro, ya no sabemos qué hacer. O sea, ya no sabemos a qué hippie traer aquí a Saldremos Mejores. Tenemos un cierre de temporada que vais a flipar. Vais a sencillamente quedaros así. Flipar. Os dar un shock. Tiene mucho que ver con las próximas elecciones. A la majas. Se os quiere. Saldremos mejores. Con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras.